Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado leímos en el club El sótano de Luis Denón y en esa oportunidad no pudimos tener al autor en nuestra reunión del mes. Entonces, apenas llegó al país de su viaje de trabajo, lo invadimos en su casa para entrevistarlo para el club. Don Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted, doña Rebeca. Es un gran placer para mí colaborar y tener este intercambio, primero con un club de lectura, segundo con un club de lectura de una institución como la Caja, que es una institución admirable. Y que tenga este tipo de dimensión cultural, pues no hace más que reflejar su inmensa labor en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿Qué lo trajo usted a Costa Rica? Porque de pronto algunos se extrañaban que el mes que nos tocaba leer un libro de un autor costarricense, leyéramos de este señor que es argentino y que trabaja en Canadá. Ya, sí, un señor un poco que ha sumado identidades de extranjería, como digo yo, y que poco a poco está aprendiendo a ser tico. Pues vine por primera vez a Costa Rica por un intercambio teatral. Hicimos una obra mía aquí. Luego me invitaron a la Universidad de Costa Rica a dar un curso en la maestría en artes. En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura habían publicado un libro de historia del teatro argentino mío y se publicó aquí. Y ahí empezó esta relación que comienza en realidad en 1998. Yo había cofundado la Asociación Internacional de Teatro y Universidad, cuya sede está en Bélgica, en la ciudad de Lieja. Y pues allí hice contactos para la gente del teatro costarricense, para que fueran invitados a participar de todas estas cosas. Y pues cuando vine a dar ese curso en la maestría en artes, conocí a una profesora muy bella que se llama Karen Poe. Y pues allí empezó una larga historia de mi acercamiento y de mi radicación en Costa Rica. Mi residencia aquí, mi residencia es aquí. El libro generó un poco de angustia, de una sensación a la gente le encantó porque es muy personal, o sea, uno lo está leyendo y le está hablando a uno, no puede quedarse incólumente la lectura del libro. Hay varias partes interesantísimas, la forma en la que está escrita es muy llamativa, el narrador o narradores que se roban un poco la palabra, la soledad de pronto el personaje central. Yo en lo personal interpretaba que ese sótano era algo permanente, no solamente de un espacio de la novela, sino era algo que acompañaba al protagonista toda su vida desde niño. Sí, fíjese que es una historia larga la génesis de esta novela. Yo escribo teatro, escribo poesía, de hecho estuve en el mes de octubre en el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Y escribo cuentos, y esta es mi primera novela. Pero esta novela fue en realidad en el comienzo un monólogo teatral de 20 páginas. Sí. Y yo siempre digo, a mí me gusta mucho este trasvase de género. Yo a veces digo, escribí un poema y si lo transformo en cuento, ¿qué pasa? O escribí un cuento y si lo transformo en poema, ¿qué pasa? Y entonces pues me gusta indagar las formas literarias. Es mi especialidad, la literatura también, ¿verdad? Y entonces dije, ¿y si yo hago de este monólogo hago un cuento? Y qué va, se me fue de las manos. Y terminó siendo una novela, no sé, como de 170 páginas, y en los que hay apenas partecitas de aquel monólogo inicial. Mi contacto con
con las escrituras videoescénicas, guionísticas, no cinematográficas, sino para medios alternativos. Me llevó a este juego también, esta idea de entrar y salir de las realidades a través de una pantalla cinematográfica, Sí. Determinar finalmente un espacio en el que todo puede ser a la vez real e irreal. Y me fui metiendo yo en esta angustia que es esta novela también, ¿verdad? Pero sí, las páginas iniciales contaban solo el momento final, es decir, el momento en que un hombre viejo está encerrado en un sótano y empiezan a caer esas goteras, esas gotas de una cañería que está en el sótano. Pero yo me dije, bueno, está muy bonito para un monólogo y para un cuento, pero al final, ¿qué es de la historia de este personaje? Y yo me olvidé de ese momento final del personaje y escribí la historia, pero pasando alternativamente entre el presente y el pasado. Y fue como un juego. Está escrita, yo diría, con una sensación de montaje cinematográfico. Sí. Y entonces, no sé, creo que se podría hacer un guión de esta novela con cierta, no facilidad, porque eso nunca es fácil, pero sí con cierta realidad posible de trasvase genérico. Al cabo de toda esta escritura se fue creando un diálogo interno, el diálogo que yo me imagino que todos o muchos autores tenemos consigo mismos sobre las preguntas fundamentales de la vida, ¿verdad? Entonces, tenía yo siempre en mente este instante de la agonía, este instante. Yo creo finalmente que esto es una novela que narra toda la vida que puede pasar en la mente de alguien en el instante de la agonía. Y no quise salirme de ese juego. Sé que es una novela densa, sé que es una novela que no le da necesariamente mucho descanso al lector, aunque tiene ciertos juegos irónicos, ¿verdad? Hay ciertos excesos. Yo diría que hay una poética un poco cercana a lo que es el grotesco en la literatura sudamericana. Un poco valleinclaniana también, ¿verdad? Los esperpentos valleinclanianos, y hay muchos intertextos en todo esto. Yo creo que algo que ayuda un poco a que uno no se desgaste en la lectura por el tema que se está tratando, por la situación que se presenta, es la forma en que está narrada, porque en realidad eso es muy rápida, muy fácil de leer en ese sentido. La forma en que está escrita lo hace sencillo y lo hace hermoso, porque está muy, muy bien escrita también. Muchas gracias. Entonces eso hace que uno quiera seguir, a pesar del submundo en que se está metiendo. Para mí, todo mi trabajo literario lleva una constante preocupación por el uso de la lengua. Creo que la vida cotidiana va llevando a todas las culturas y a todas las épocas a ir reduciendo de alguna manera lo que yo diría los estados del lenguaje. Y creo que es una de las funciones de la literatura, pues hacer que el lenguaje permanezca con una vitalidad que sea más allá que el del intercambio simplemente necesario. Creo que en el lenguaje está inscrita la capacidad de lo innecesario, quiere decir de lo que sin ser utilitario puede construir la belleza. Y la belleza no es necesariamente lo bonito. Creo que eso ya está resuelto desde hace mucho tiempo, en que la belleza tiene muchas formas, incluso las formas feas, ¿verdad?
menos agradable de ver puede ser bello. Si uno mira, por ejemplo, los grabados de Goya, ¿verdad? La pintura de Goya, bueno, uno no puede decir que son bellas, y sin embargo sí lo son por todo el mundo que hay en ellas. Yo podría decirle que, en cierto modo, en esta novela están los claroscuros de las pinturas de Goya. Hay en muchas de las cosas que yo escribo, hay esta presencia pictural, esta presencia de otras artes en el fondo. Pero qué interesante eso, porque de pronto no hay referencias directas, pero se pueden sugerir, se pueden plasmar en la forma en que se presenta una imagen, una escena. Habría en cierta medida varios niveles de lectura, porque de pronto uno se concentra en una cosa. Yo, por ejemplo, no había hecho ninguna relación con Goya, pero a partir de su conversación sí podría inferirse. No es algo evidente, no, creo que es algo que se produce también inconscientemente, sí. Lo cual no quiere decir que no sea razonado. El inconsciente tiene su manera razonada de funcionar. Y pensando también, ahora que mencionas lo del inconsciente, esa es otra lectura que yo estaba haciendo del sótano como el lugar del inconsciente. Entonces, de pronto era ese lugar oscuro. Estaba hablando un poco de todo ese espacio de la inconsciencia, no tanto una historia real que suceda en un mundo material, sino en un mundo de la inconsciencia. El personaje del viejo, creo yo, que tiene momentos en que yo podría decir que habla abruptamente. Tiene momentos en que el discurso se vuelve como caótico, Sí. sin que la escritura lo sea, sin que la sintaxis lo incorpore como una forma literaria. Hay en el propósito de ciertos párrafos de este libro una especie de narratividad caótica, como de pensamientos que se van produciendo a una cierta velocidad y que se van superponiendo. Y creo yo que ese es un espacio como en el que los pensamientos se van como juntando, como intercalando, como poniendo en orden, pero que a veces pueden salir en los momentos de gran tensión sin ese orden que tiene la palabra consensuada consigo mismo. Sí. Entonces hay un poco de ese hablar desaforado en algunos momentos. Y para contrabalancear esto, creo que está el discurso de esta otra entidad que cuenta y que es el que se va por las diagonales de la pantalla, en el fondo, por esas líneas. Para no ser visto. Sí. Estaba haciendo la comparación con otros autores que de pronto han escrito desde el fluir de la conciencia o desde estos espacios. Pensaba en el Cachaza de Virgilio Moro, casualmente porque lo leímos en el club y le sirve de referencia a los miembros del club, pero no llega a ese extremo del lenguaje de la locura, sino que se mantiene ordenado, no ordenado totalmente. Sí, pero hay esa contención. Sí. No creo, yo tampoco, nunca lo sentí así. En todo caso, y el lector puede tener toda la libertad de decidir que es así, ¿verdad? Uno cuando deja el escrito ante la acción de la lectura de otro, pues ya no tiene más solvencia para decir que sí y que no. Pero yo tengo la sensación de que no hay espacio para la locura. Hay un espacio para una infinita soledad del ser, sin que esto lo transforme, creo yo, en un espacio en el que el ser se pierde a sí mismo. Y aquí yo creo que uno de los problemas de este personaje es
es esas ataduras que desde la infancia no lo han dejado nunca perderse en nada. Sí, contenido. Hay una obsesión en él, eso de ir todos los días a comer la misma sopa porque es la que conoce y la que alguna vez tomó porque se le ocurrió pedir esa y nunca más tomó otra cosa porque ya tomó esa. Entonces eso sí es una conducta totalmente, yo diría, límite. Creo que se fue construyendo también en la narración con el mundo de la madre. La madre es un personaje que yo quiero mucho en este libro. La historia en sí de ese personaje la hace para mí el personaje que uno puede querer más. Porque en el fondo es una gran metáfora de una soledad impuesta por la sociedad, por las condiciones, por esa, bueno, que quizás hoy, por suerte, está cambiando, pero no ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? En eso estamos, y en eso están ustedes, las mujeres, y yo no usurpo el lugar de la mujer al decir que estamos, sino que prefiero quedarme en esta caja de resonancia y decir, por lo menos esto resuena en mí. Creo que el personaje de la mujer lo quise llevar a lo largo de la novela como una conciencia. Yo, como una conciencia mía de que estaba escribiendo un personaje que era esa mujer. Y creo que, bueno, el niño evidentemente es una víctima, pero no de ella. Es una víctima colateral de lo que ella vive, ¿verdad? Todo empieza con el padre, con el abuelo de este niño, ¿verdad? Que se va y manda unas cartas y luego desaparece. Que es algo que no está muy desarrollado, que no está explotado. Sí, casi, es más, lo recordaba. Es apenas una pequeña cosita en la historia de la madre, cuando habla de la carta que su propia madre había recibido. Sí. Pero eso va creando en ese personaje femenino que yo sé que es el que menos llama la atención, el que menos aparece como central en la novela, porque no es el personaje central de la novela, pero si lo pensamos bien, junto con la niña que se suicida, son las dos únicas mujeres de esta novela, ¿verdad? Y que termina con destinos fatales al entrar en contacto con el niño, una por quedar embarazada de él, que dice ya se acabó. Ella dijo eso y la otra simplemente se le acercó a hablarle. Ellas tenían sus problemas previos, evidentemente, pero él se culpa de ambas situaciones. Y yo le diré que yo no estoy seguro tampoco que el niño se haya acercado a hablarle. Es parte de su propia imaginación, es parte de su propia represión, que la niña se suicida así, que el colegio trata mal esto, pero que es realmente eso. Yo diría puede ser una de las mentiras de la narración, ¿verdad? O una de las líneas inconclusas, yo diría, que a mí me parece siempre interesante en una novela, en una narración, en una película, dejar ciertas líneas inconclusas que otro podría escribir de otra manera, ¿verdad? Para los lectores también ponernos a imaginar cosas. Sí, imaginarse otras películas a partir de esta, ¿verdad? y otras líneas que terminarían diferente o que dejarían de ser la historia principal. De las historias secundarias pueden nacer muchas novelas, creo yo, y de los personajes que están escondidos. Este es un personaje que está escondido en la novela.
yo creo que yo podría haber escrito, o hoy podría escribir algo sobre ese personaje. En ese momento no, porque en ese momento lo que yo estaba haciendo era escribiendo la historia de este otro hombre, de este viejo encerrado en un sótano. Pero creo que sí es un personaje muy, muy cinematográfico, Sí. el de la madre del niño. Y esa terrible sensación de espacios cerrados que se contienen unos a otros. El edificio contiene el departamento contiene el cuarto, la valija, la silla en la que el padre se sienta. Para mí hay una frase que yo creo que es clave en este libro, para mí, no quiere decir que lo sea realmente, es cuando el niño cuenta, es mi padre nunca me dijo una palabra, yo tampoco. O sea, al comienzo esta novela iba a llamarse de otra manera, creo que el título no hubiera sido bueno, pero cuando yo la escribía tenía en mente este título que me ayudaba a escribirla y que era La doble soledad. Es que no es una doble soledad, es una múltiple soledad, ¿verdad? Y entonces de a poco se va conformando esta narratividad que se define por sí misma. A veces a uno, pues que la historia se le va yendo como ella quiere, ¿verdad? Pensaba en los personajes que están en la calle, la señora, los que están ahí cruzando la calle, todos al final están solos, y es un poco un reflejo de cuando andamos en San José caminando y andamos en lo nuestro. Así es. Yo creo que la peor de las soledades es la que se vive en multitud. Sí. Yo hago una gran distinción entre la soledad y estar solo. Creo que no es lo mismo. En algún momento empecé a pensar que la soledad era un sentimiento urbano. Creo que no, ¿verdad? Si uno piensa, no sé, en la Pampa, allá en el sur, bueno, uno puede sentirse muy solo entre medio de... Aquí es mucho más difícil, Sí. hay tanta cercanía. Más pequeñito. Cuando usted ve un horizonte en el que no hay nada a pérdida de vista, nada, pues tiene algo que ver con el océano también. Escribía hace un tiempo un libro de poesía que está sin publicar, en el que me pregunto, por ejemplo, si alguien que está mirando el mar tiene conciencia que muy lejos, al otro lado del océano, puede haber otra persona mirando el mismo mar desde el otro lado y pensando en la lejanía de ese otro lado del mar. Y el poema se pregunta por dónde empieza el mar, en cuál de sus orillas o tal vez en el centro. Va por allí, y esto es una constante en mi escritura. Creo que esto está también, esa sensación de que todo lo que lo rodea a uno es parte de esa soledad. Entonces, tratar de comprenderla para mí es una manera de ayudar a romperla a aquellos que no la desean. Los que desean la soledad, pues no es soledad, es estar solo. Y estar solo es estar con uno mismo, y a mí me encanta estar conmigo, y a la gente en su mayoría le encanta estar consigo mismo. Cierto. Es una de las cosas que a veces no valoramos suficiente, ¿verdad? Pero a veces es muy difícil estar consigo mismo.
Y entonces esta otra parte se va transformando en barreras, se va transformando en complejos, se va transformando en disturbios, se va transformando en reacciones, en violencias. Creo que hay mucha violencia en esta novela, pero contenida. Sí. Y mi intención no es hacer una oda a todo eso, sino justamente como escritor de poder abrir cajas, maneras, poder decir, y si esto es así, es posible pensarlo, sentirlo, para desde ahí pues tratar de hacerlo de otra manera. Entonces el encierro en sí solo existe si uno piensa en que puede no existir. Sí, yo creo que eso fue lo que se logró bastante con esta lectura en el club. Nos puso a reflexionar, definitivamente nos tocó y nos puso a pensar en nosotros mismos, en nuestra relación con los otros, en nuestras soledades. Me hubiera encantado poder participar de ese encuentro. Me hubiera encantado oír a las personas que discutían de la lectura de este texto sobre justamente cómo compartieron quizás sus propias soledades. Pero bueno, me la veo esa. Bueno, muchas gracias a quienes nos siguen en el canal del Club de Lectura. Les vamos a seguir trayendo videos. No olviden suscribirse y marcar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a este club de lectura, por esta invitación a seguir conversando de todo esto. Seguiré escribiendo sobre y desde Costa Rica, porque es mi manera de aprender a ser costarricense. Entonces espero que podamos seguir compartiendo y seguir esta amistad que se crea en torno a la literatura. El acto de lectura es un acto maravillosamente compartido. Cada uno lee solo a sus tiempos, corta la lectura donde quiere, la sigue cuando quiere o cuando puede, pero es un acto compartido, a pesar de que cada lector o cada lectora lo haga en su propio sistema de lectura y en su propio momento de lectura. Por eso es tan bonito que haya un club de lectura, sí. Porque entonces ya deja de ser un libro y pasa a ser una idea vital, algo que sirve para que la gente comparta cosas, y eso es lo que a mí me encantó de esta idea de ustedes. Gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego.